Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos, bienvenidos nuevamente a nuestro módulo 4, nuestra sesión Espacio Abierto para el Aprendizaje de nuestro módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. Como saben, en esta semana nos corresponde abordar la unidad 3, que lleva por título Leer y escribir para conocer y comprender mi mundo. Bueno, antes que nada, eh, pues ojalá que este receso académico, esta semana anterior, pues hayamos podido descansar, recuperarnos, eh, o a veces más que descansar es cumplir con algunos pendientes que tengamos, ¿verdad? O que hayamos tenido. Pero bueno, de agradecer, realmente de agradecer haber tenido este espacio esta semana para, como ya digo, poder reorganizarnos, poder descansar, poder compartir con la familia y regresar pues con más ganas a la segunda mitad de nuestro módulo 4, un módulo sumamente interesante donde hemos estado compartiendo todo acerca de lo que es la literatura, desde su concepto, desde el concepto de literatura, hasta todos los elementos que la identifican, los diferentes géneros, subgéneros, elementos de análisis, corrientes literarias, épocas, estilos, bueno, un sinfín de conocimientos que hemos estado abordando a lo largo ya de estas 3 semanas. Entonces, pues sean bienvenidos todos los que nos acompañan de manera sincrónica y también aquellos que ven las grabaciones de nuestra sesión. Sabemos que, bueno, pues eh, no todos tienen la oportunidad de estar presentes de manera síncrona. Entonces, bueno, afortunadamente tenemos esa opción, ¿no? De ver las grabaciones de las sesiones, recordar en estos espacios abiertos para el aprendizaje, pues tienen como intención eh, profundizar, explicar los temas de la semana, ampliarlos, otros, eh, y también de manera muy puntual, resolver cualquier duda, cualquier inquietud que tengas respecto a tus actividades. Entonces, dicho esto, bueno, pues vamos a estar aquí atentos de cualquier inquietud que tengas en torno a tus actividades de esta tercera semana, pues con gusto puedes compartirlas, puedes levantar tu mano, puedes levantar tu mano y te doy la palabra, o puedes escribirnos también aquí en el chat para, pues, darte la palabra y que puedas compartir. Además, sabes que estas participaciones que tienes en los espacios abiertos para el aprendizaje, pues también son tomadas en cuenta para como participación extra, que bueno, la verdad es que siempre ayudan bastante y pueden hacer una diferencia, ¿no? Entonces, y principalmente las participaciones, además de que, bueno, son tomadas en cuenta, como ya digo, más que nada para tener una sesión más interactiva, ¿sí? Para tener una sesión más interactiva, eso me parece lo más extraordinario. A lo largo de la sesión tendremos oportunidad de estar compartiendo respecto a los temas, a los puntos muy concretos que vamos a abordar en esta sesión, mismos que te van a ayudar para realizar tus actividades de esta semana, ¿sí? Como saben, en esta eh, tercera semana, pues nos corresponde realizar la actividad integradora 5 y la actividad integradora 6. La actividad integradora 5 que lleva por título Literatura clásica y situaciones actuales, donde estamos pues analizando esta breve reseña de las nubes de Aristófanes y estamos haciendo
un análisis ahí profundo de esta obra. Entonces, bueno, desde cuál es el argumento, los personajes, aspectos que hayas identificado como graciosos para nosotros poder realmente tener mayor claridad de que sí en realidad se analizó el texto. Y después, algo que me parece importante también de esta actividad integradora 5 pues es la adaptación, ¿verdad? Este, en esta actividad integradora 5 pues que vamos a realizar un cuento, ¿sí? Manteniendo los personajes y el argumento, pero adaptado a un contexto actual. Entonces lo vamos a revisar más adelante al finalizar la sesión. eh, Más probablemente el viernes. Primero, me gusta que primero abordemos los temas, que automáticamente estos temas pues nos ayudan a resolver las actividades, ¿sí? Pero de cualquier manera las volvemos a abordar. Y en el caso de la actividad integradora 6, que lleva por título Literatura actual y experiencias estéticas, ¿sí? Donde, bueno, estamos analizando dos eh, enlaces, dos enlaces que se nos comparten aquí en la actividad. Y bueno, pues es una actividad tipo foro, ¿sí? También estaremos compartiendo en torno a, pues, la vivencia o a ver si se puede, si consideras que se pueden vivir experiencias estéticas a partir de estas formas emergentes de literatura. Entonces, todo lo que vayamos a ver en esta presentación o en este PDF, pues tiene como intención que, que podamos apoyarnos en la realización de estas actividades de manera concreta. ¿Sí? Entonces, bueno, pues vamos a, después de esta introducción, vamos a avanzar con nuestra presentación. ¿Sale? Como saben, nuestra sesión está dividida en dos momentos, de tal manera que tengamos una hora aproximadamente de sesión. ¿Sale? Como ya hemos comentado, la sesión la dividimos en Zoom en dos porque la sesión la realizo en Zoom, ya que, bueno, es la plataforma que me ha dado menos problemas, nada más que aquel detalle es que solo nos da un tiempo determinado, por eso es que la dividimos en dos momentos, pero resulta también esto favorable también para ustedes porque, bueno, pueden tener ahí un pequeño receso de unos minutos para cualquier necesidad que se presente. Entonces, bueno, pues vamos a dar inicio a nuestra sesión leyendo el orden de la presentación, que es el siguiente. Vamos a revisar lo que es la literatura y el mundo. ¿Sí? Vamos a revisar lo que es la literatura y el mundo. Que, fíjense, pues bueno, realmente es muy significativo eh, el lugar que ocupa la literatura en nuestros días, en nuestro mundo en realidad. Es por eso que lo tocamos, este punto, y cuando comprendemos esta relación, este lugar que ocupa la literatura dentro de nuestro mundo, como que le tomamos una mayor apreciación, valoramos aún más esta bella arte, ¿sí? Entonces veremos lo que es la literatura y el mundo, cómo es que, qué es lo que encontramos en la literatura, qué encontramos, qué aspectos del mundo encontramos en la literatura o por qué podemos relacionarlo, ¿no? También hablaremos acerca de la experiencia estética. La experiencia estética, este fenómeno interior, le llamo yo este evento mágico que experimentamos cuando estamos disfrutando del arte. Ojo, hablo del arte en general porque esto no solo sucede en la literatura. La experiencia estética se da en las 7 bellas artes, en la música, en la pintura, en la arquitectura, en la danza, en la escultura, en la literatura, en el séptimo arte que es el cine.
Entonces, vamos a hablar de esta experiencia que vivimos cuando estamos disfrutando del arte, de una buena película, de una obra, de una pintura, de una escultura, de una obra arquitectónica, etcétera. Eso es, esto lo podemos, esta experiencia estética, pues la podemos vivir a través de todas estas manifestaciones artísticas. Y pues es algo sumamente significativo. Vamos a abordar esto también, lo que es la experiencia estética. Veremos el impacto que genera la literatura en la sociedad. Y este punto es bien peculiar porque nos vamos a dar cuenta que tanto la literatura crea a las sociedades como las sociedades crean a la literatura. Hay una relación ahí, muy significativa, muy interesante. Vamos a compartir acerca de esto. ¿Cómo es que la literatura crea a las sociedades o moldea a las sociedades? ¿Y cómo es que la sociedad también moldea o sirve de inspiración para crear textos literarios? Fíjense, ¿no? La estrecha relación que tenemos con la literatura. Eh, hablaremos también de la difusión de la literatura, cómo se difunde la literatura actualmente. Sabemos definitivamente en esta era digital en la que nos encontramos que la tecnología pues viene a cumplir un papel sumamente importante, ¿no? En todos nuestros ámbitos, en todos nuestros medios. La tecnología pues está presente y cumple un papel sumamente importante, tanto así que ha cambiado la manera de relacionarnos, nuestra manera de pensar, de concebir la vida misma. Entonces, definitivamente, pues la tecnología pues también tiene un impacto en la manera en la que se difunde el arte. De ahí que surgen precisamente lo que conocemos o lo que llamamos como formas emergentes de literatura. Estas formas nuevas de crear arte, formas nuevas de crear literatura, lo que conocemos como formas emergentes de literatura. Definitivamente, eh, el arte es una muestra de las sociedades o de la época donde surge. Entonces, como ya comentaba, la tecnología pues está muy presente en nuestros días, en todos los ámbitos de nuestra vida. Por lo tanto, claro que impacta el arte también en las formas de crear arte, en las formas de crear literatura y en las formas de difundir a la literatura. Entonces vamos a abordar esta cuestión también de formas emergentes de literatura. Dos de las herramientas más importantes que tenemos en nuestra vida en general, no solamente aquí en nuestro proceso eh, formativo, académico, aquí en Prepa en Línea CEP, pues es tanto la lectura como la escritura. Por un lado, la lectura nos permite conocer, saber, adquirir conocimiento, y por otra parte, la escritura nos permite expresarnos, ¿sí? Entonces, la lectura nos permite conocer y la escritura nos permite expresar, ¿sí? Entonces, son dos herramientas sumamente importantes y que pues vale la pena conocer el proceso. Existe un proceso. En semanas anteriores vimos el proceso de lectura. Bueno, pues así como existe un proceso de lectura, también existe un proceso de escritura. Vamos a ver cuál es ese proceso, cómo funciona
¿Qué aspectos hay que tomar en cuenta? Porque en todo momento estamos escribiendo, aún más en nuestro proceso aquí en Prepa en Línea C, en este módulo 4 y en todos los módulos siguientes que nos hacen falta, siempre vamos a escribir. Entonces, vale la pena saber cómo hacerlo de manera correcta eh, y tomar ahí algunos tips que son muy importantes para que nuestra escritura tenga la mayor calidad posible, que tenga todas las propiedades necesarias, adecuación, coherencia y cohesión. Es decir, que podamos cumplir con el objetivo, con la intención que tenemos cuando escribimos. Prototipos textuales. Eh, hay formas, hay varias formas de escribir. Nosotros generalmente, cuando hablamos de estas formas de escritura, pues quizá lo que mencionamos es solamente las dos formas habituales que conocemos, lo que es la prosa y lo que es el verso. Esos son los prototipos textuales, ¿no? Formas que adquieren los textos o la escritura. Entonces, vamos a ver que existen varios tipos: la narración, la argumentación, la exposición, la descripción, ¿sí? Entonces, cada uno de estos prototipos textuales nos va a ayudar a que logremos el objetivo, la intención que estamos buscando con el escrito que estamos realizando, ¿sí? Porque luego a veces empezamos a escribir, pero ¿cuál es la intención de este escrito? ¿Qué tipo de texto para empezar vamos a escribir? ¿Vamos a escribir un texto literario? ¿Vamos a escribir un texto informativo? ¿Un texto periodístico? ¿Un texto argumentativo? ¿O un texto literario? Fíjense, existen muchos tipos, muchas formas, muchos tipos de textos. Por lo tanto, cada uno de estos tipos de textos pues tienen características distintas y utilizan también formas de redacción diferentes. Entonces es muy importante, muy significativo conocer estos prototipos textuales y estos tipos de textos para que podamos lograr el objetivo que estamos buscando, la intención que estamos buscando con el texto que vamos a redactar. En este caso, por ejemplo, en nuestra actividad integradora 5, tenemos que hacer un cuento. Entonces, ¿qué prototipo textual vamos a utilizar y qué tipo de texto vamos a hacer? ¿Sale? Constantemente me preguntan, luego no saben cómo comenzar los cuentos, ¿sí? ¿Cómo los comienzo? Vamos a compartir algunas frases para iniciar los cuentos, cómo iniciar, cómo identificar que nuestro texto tiene su estructura a través de estas frases, ¿sí? Eh, y bueno, pues estas frases nos van a ayudar a identificar precisamente esta estructura: introducción, desarrollo y conclusión. ¿Sale? Veremos también lo que es el cuento, o retomaremos nuevamente lo que es el cuento, porque si recuerdan, en la semana 1 vimos ya los géneros y los subgéneros literarios. Entonces, el cuento es un subgénero literario, de manera concreta es un subgénero narrativo. El cuento es un subgénero narrativo. Entonces, retomaremos lo que es el cuento, ya que pues vas a escribir uno. ¿Cuáles son sus elementos de identificación? ¿Sí? Como lo es el narrador, el tiempo, el espacio, los personajes, etcétera. Entonces vamos a retomar lo que es el cuento y por último daremos espacio a dudas, preguntas, comentarios, cualquier situación que ustedes tengan, con gusto, pues vamos a dar respuesta a todo ello.
¿Sale? Muy bien. Entonces, continuamos. Primeramente vamos a revisar este punto que se llama literatura y mundo. La literatura y el mundo. Bueno, pues primeramente mencionar que a lo largo del tiempo, a lo largo de nuestra historia moderna principalmente, pues la literatura ha cumplido un espacio sumamente importante en el desarrollo de nuestras sociedades, en el desarrollo de nuestro conocimiento y de nuestra historia también. Entonces, pues está íntimamente relacionada la sociedad con la literatura. Un autor toma aspectos de la sociedad para crear una obra y posteriormente esta obra se convierte en un instrumento para que los individuos de tal sociedad adquieran significados de la cultura. Entonces, eh, bienvenida, Ana Rosa Pineda. ¿Cómo estás, Ana Rosa? ¿Me escuchas? Bueno, esperaremos por ahí a su compañera. Y aquí lo sigo admitiendo. ¿Sale? Sean bienvenidos todos. Entonces, los autores toman aspectos de la sociedad para crear una obra y posteriormente esta obra se convierte en un instrumento para llenar de conocimiento a la sociedad o para revolucionar el pensamiento, la forma de vida. Entonces, eh, tanto la literatura puede crear, desarrollar el conocimiento en las sociedades, como las sociedades pueden impactar también el desarrollo de la literatura. Eh, Tal es así que una obra literaria puede ser un parteaguas en el desarrollo de una sociedad. A través de una obra literaria eh, puede venir un cambio de paradigma, un cambio de filosofía, un cambio de pensamiento, una revolución inclusive, ¿sí? Entonces, una sola obra puede generar un tremendo movimiento social, cultural, etcétera. ¿Sí? Entonces vean la relación que tiene la literatura con el mundo, además de que sabemos que es una fuente de conocimiento. En la literatura podemos encontrar esa fuente de conocimiento, de historia de nuestras propias sociedades, para así poder conocer por qué esta sociedad vive como vive, por qué tiene esas costumbres, por qué tiene ese arte, por qué vive como vive esta sociedad. Entonces, gracias a la literatura es que podemos remontarnos a la historia y conocer un poco más de nuestro propio mundo. ¿Sí? Seguimos. Eh, en la literatura, pues se organizan concepciones culturales que se confrontan con las representaciones de otras culturas. Es parte de lo que ya mencionaba hace un momento. Estas representaciones pueden ser retomadas o dan pie a que se desarrollen nuevas concepciones que a través de la retórica, la argumentación y la persuasión intentan ser aprobadas y retomadas como legítimas. Entonces, por un lado, un texto literario te permite, si un texto literario te permite comprender los sucesos de la realidad humana, así como reestructurar sus componentes. Ya decíamos, un texto a través de una obra literaria podemos tener una concepción muy distinta. Venimos a reconfigurar, revolucionar una manera de pensar o tener una nueva creencia, o una nueva percepción acerca del mundo que nos rodea. ¿Sí? Y también, pues, a través de la literatura nos damos cuenta
que nuestra manera de pensar es solo eso, nuestra manera de pensar, pero que existen tantas maneras de pensar como seres humanos en este planeta Tierra, más de, pues ya, 8.000 millones de seres humanos que poblamos este planeta Tierra. Entonces, esto en cuanto a literatura, literatura y mundo. Vamos ahora, ya estás nuevamente aquí, Ana Rosa, veo que como que te saca, ¿verdad? De repente te saca y bueno, vuelves a entrar. Me gustaría escucharte, Ana Rosa. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Me escuchas correctamente? ¿Es clara la presentación? ¿Alguna duda? Hola, ¿ya me escucha? Ah, hola, Ana Rosa. Es que sí, como que me saca de repente. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Qué bueno. ¿Cómo vas con tus actividades, Ana Rosa? Pues ahorita sigo leyendo mis recursos Ah, ya para poder empezar mi actividad. excelente. Pero sí, ahí voy. Ok, ¿has tenido alguna duda, algo que quieras preguntar? No, no ninguna, todo está bien. Ok, como sabes, estos espacios abiertos para el aprendizaje también tienen la intención, pues, de que ustedes participen, que tengan la oportunidad de externar dudas, preguntar, participar también, porque, pues, ganan estas, valga la redundancia, participaciones extra, ¿verdad? Entonces, me gustaría preguntarte, con tus propias palabras, cómo hayas entendido para pues ganar participación extra y hacer una sesión más interactiva, que no ser yo el único que habla. ¿Qué entendiste acerca de lo que es la experiencia estética, Ana Rosa? ¿Qué entendiste acerca de la experiencia estética? Si la has vivido, ¿qué te ha sucedido? ¿Qué opinas acerca de la experiencia estética? ¿Qué es y dónde y cómo la has experimentado? Híjole, se bueno, se salió, la sacó la sesión nuevamente a nuestra compañera Ana Rosa. Pues bueno, sabemos que así pasa, ¿no? Así pasa, es de repente el internet es algo inestable y creo que tiene que ver el tiempo actual. Hemos tenido muchísimo viento, incluso ayer, les comparto acá por nuestra ciudad donde radicamos, Zamora, Michoacán, incluso llovió ayer por la noche. Entonces, todo esto pues, definitivamente causa interferencia. Entonces, pues bueno, ni modo. Aquí, daremos nuevamente ahorita que vuelva a solicitar ingresar, pues daremos el espacio a su compañera para que nos comparta acerca de la experiencia estética mientras vamos a abordarla nosotros. ¿Qué es una experiencia estética? Les comento para que haya mayor claridad. Siempre me gusta hacer como analogías de la vida cotidiana, este, y para que se pueda entender mejor, ¿no? Entonces, vivimos dos tipos de placeres, ¿verdad? O experiencias. En este momento lo voy a llamar placer para que lo puedan entender de una manera más sencilla, más clara. Vivimos dos tipos de placeres. El placer común o cotidiano, aquí ya ingresó nuevamente su compañera, el placer cotidiano o el placer estético. Son dos tipos de placer, el placer común y cotidiano o el placer estético. ¿Cuál es el placer común? ¿Cuál es el placer cotidiano? Ana Rosa, ¿quieres participar? Bueno, bueno. Hola, hola, Ana Rosa, ¿nos escuchas? Sí, sí, ya. Ah, qué bueno.
Sí, es que como lo estoy viendo por mi celular, se me van los datos. Híjole. Bueno, pues gracias por hacer el esfuerzo, Ana Rosa. Muchísimas gracias por estar aquí presente y hacer tu esfuerzo. A ver, Sí, ¿nos puedes comentar qué es la experiencia estética para ti? pues yo digo que son nuestras emociones de cómo vemos nosotros la vida. Ok. Fíjate, justo estoy haciendo esta comparación a ver si te queda aún más claro, Ana Rosa. Ajá. Vivimos dos tipos de placeres o experiencias. Experiencias o placeres comunes y cotidianos y experiencias o placeres estéticos. Pongo ejemplo. Un placer común es cuando, por ejemplo, venimos del trabajo bien cansados y llegamos a nuestra casa y nos quitamos zapatos, tenis, lo que traigamos, nos sentamos en el sofá, ay, descansamos, placer. Luego nos tomamos un vasito de agua fresca, placer. Ese es placer, ¿verdad? Es una experiencia, es un placer común, es un placer cotidiano. Hay otro tipo de placer u otro tipo de experiencia que es estética. Aquí ya cambia la estética. Esta experiencia o placer estético es el que vivimos cuando estamos disfrutando del arte. Por ejemplo, este cuadro que les estoy proyectando aquí. Empezamos alguna pintura, ¿no? Alguna pintura, alguna obra arquitectónica, o cuando estamos leyendo un poema, o estamos leyendo un cuento, una novela, etcétera, y que sentimos un cúmulo de emociones. Por ejemplo, vemos este cuadro en alguna sala, en alguna galería, y empezamos, nos perdemos unos minutos en la magnificencia de ese cuadro, en la profundidad del mar, el sol, ¿sí? Nos transporta a un momento en el que nosotros estuvimos también ahí, en el mar, con el ser amado, o simplemente experimentando ese placer de la belleza de la naturaleza, ¿no? O de repente estamos leyendo un cuento y cuando menos pensamos, ya pasó una hora o una novela, ya pasó una hora y nosotros estamos bien emocionados, sufriendo o gozando o emocionándonos Del que va a pasar. exactamente de lo que está pasando, de lo que va a pasar, o incluso, Ana Rosa, nos metemos en el papel de los personajes, nos convertimos en los protagonistas. Ese es otro tipo de placer, no es un placer común y cotidiano, esa es una experiencia estética. Son todas esas emociones que sentimos cuando estamos disfrutando del arte. Por eso hablamos de estética, ¿sí? Hablamos de estética porque la estética es una disciplina que se deriva de la filosofía, que se encarga de estudiar la belleza que hay en el arte. Es decir, no podemos tener, es muy distinto el placer, como ya decía, pues de tomarnos un vaso de agua cuando está haciendo mucho calor o a recostarnos en nuestro sofá cuando estamos muy cansados. Esa es una experiencia o eso es placer, pero no es placer estético. Lo que hace la diferencia aquí es la palabra estética. Sí, que vuelvo a repetir, la estética es una rama de la filosofía que se encarga del estudio de la belleza que hay en el arte. Entonces, la experiencia estética es ese fenómeno interior
¿qué ocurre en una persona al encontrarse con el objeto que le produce placer o satisfacción que está relacionado con las 7 bellas artes? Entonces, se desencadena un sinfín de emociones y de sentimientos. ¿Sí? Queda un poco más claro ahora sí, Ana Rosa, lo que es la experiencia estética y las diferencias que hay entre una experiencia o un placer común y un placer estético. Sí, sí, ya me quedó más claro. ¿Has experimentado tú la experiencia estética, Ana Rosa, a través de las obras que hemos analizado a lo largo de este módulo? Sí, la de Frankenstein y A la ver, de platícanos un Leonora. poco. Bueno, pues a mí bueno, yo sentí mucha emoción al leerla, yo nunca la había leído. Me habían comentado de ella, pero nunca me daba el tiempo de leerla. Entonces, así, Claro, se te cortó un poco, pero así es. Nos ¿sí se metemos en... oye todavía? Ahora sí ya. Sí, listo. Que me Adelante, dio te escucho. mucho, este, no sé, sentí mucha emoción de estarla leyendo, me gustó muchísimo. Este, pues sí, sentí todo lo que decía, suspenso y la trama que tenía, sí, me gustó muchísimo. Ok, gracias por compartirnos. Ana Rosa, entonces, eso es la experiencia estética y importante mencionar que el placer o la experiencia estética no solamente se da por medio de o a través de la literatura. Experimentamos este placer estético a través de las 7 bellas artes, ¿sale? No es exclusivo de la literatura. Podemos vivir el placer estético a través de la pintura, a través de la escultura, a través de la danza, a través del cine, a través de la arquitectura, ¿sí? A través de las 7 bellas artes es que podemos vivir el placer estético, ¿sí? Muy bien. Entonces, continuamos. Han de disculpar, traigo un poco lastimada aquí mi garganta, pero bueno, esto igual es parte de la experiencia estética. Un autor utiliza el lenguaje literario para transmitir sentimientos, emociones, estados de ánimo. Cuando el lector realiza la lectura del texto que aquel produce, lo disfruta y experimenta situaciones diferentes a las que podría tener en su tiempo y en su espacio. Esto es parte, por eso digo yo que es algo mágico lo que sucede. ¿Por qué? Porque nosotros podemos estar viviendo un momento, no sé, por ejemplo, podemos estar viviendo un momento de una emoción adversa, una emoción quizá triste incluso, y a través de la lectura de un texto, de una novela, de un cuento, de un poema, cambia nuestro estado emocional y estamos en el mismo lugar, estamos en el mismo espacio, estamos en nuestra casa, estamos en nuestro sofá, pero después de leer ese texto, al estar leyendo ese texto, cambia nuestra emoción. Entonces, fíjense lo relevante, lo significativo que se vuelve eh, el arte, ¿sí? O la experiencia estética, todo lo que nos comparte o todo lo que podemos vivir o cómo puede transformar nuestra vida el arte, la literatura, ¿sí? Entonces, esto en cuanto a experiencia estética. Vamos ahora con el impacto de la literatura en la sociedad.
Hablábamos también cuando veíamos el punto de la literatura y el mundo, que, bueno, pues las obras literarias suelen reflejar la ideología de la época en que fueron escritas, son un reflejo de la sociedad, ¿sí? Y a su vez, la sociedad se ve impactada por la literatura, tanto por los textos escritos en esa época como por textos que fueron producidos en otras épocas, pero que tienen temáticas que son vigentes, ¿sí? Es decir, tanto un texto, cuando un autor puede tomar elementos de su imaginación o de su propio conocimiento y con eso crea una obra literaria. Y la sociedad, cuando leemos esa obra literaria, nos vemos impactados por esa obra y cambia la manera de pensar, cambia la filosofía, puede cambiar, puede incluso propiciar una revolución esa obra literaria. O por el contrario, lo que esté sucediendo en la sociedad puede impactar también tanto al escritor como él vive en ese contexto también y sabemos que somos entes sociales en un primer momento. Entonces, se crean obras de acuerdo a lo que se esté viviendo. Entonces, tanto la literatura crea a las sociedades como las sociedades crean a la literatura. Y una relación simbiótica ahí como muy interesante. Por ejemplo, eh, la tragedia griega de Edipo Rey, escrita por Sófocles, siglos después es retomada como referencia por el médico y padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, para explicar parte de sus postulados. O vamos a admitir aquí también a su compañera, Erika. O, por ejemplo, el concepto de amor romántico que tenemos actualmente y que se ve reflejado en las obras, por ejemplo, de Romeo y Julieta, del gran dramaturgo William Shakespeare, o en el caso del Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes, tienen su origen en una interpretación del eros platónico, hijo de la abundancia y la carencia, que se popularizó por allá en tiempos de la Edad Media. Entonces, una obra puede tener un impacto en nuestras sociedades. De hecho, gran parte de los postulados científicos, médicos, filosóficos, por ejemplo, en el caso de los filosóficos, pues gran parte están sustentados en los grandes filósofos antiguos, ¿no? Aristóteles, Platón, ¿sí? Hasta la fecha, sus postulados son tomados pues como base, el impacto entonces que tienen estas obras a lo largo de la historia. ¿Y qué podríamos decir aquí? Yo creo que las obras que tocan temáticas, por ejemplo, de el amor, la belleza, la vida, la muerte, la trascendencia, son temas como tan importantes en nuestras sociedades que no pasan de moda, nunca pasarán de moda porque siempre nosotros como seres humanos pues queremos vivir más y queremos vivir mejor y sabemos que el amor, el servicio, la entrega, la empatía, si todos estos puntos son súper importantes y que nunca van a pasar de moda. Entonces, los autores que tocan estas temáticas, pues sin lugar a duda, nunca pasan de moda y por lo tanto, estas obras son tomadas siempre como referencia.
¿sí? Hola Erika, buena noche, bienvenida. Qué bueno que nos acompañas. Continuamos. Bueno, antes de continuar, Erika, ya que estás por aquí, ¿alguna duda, algún comentario, alguna pregunta que tengas en torno a tus actividades de esta semana? De momento no. Excelente, muy bien, Erika, gracias. Bien, comentaba acerca de la difusión de la literatura. Este, como ustedes lo saben, somos parte de esta era digital en la que nos encontramos, pues donde la tecnología eh, cumple un papel súper relevante, súper importante en nuestros días. Tenemos la tecnología por todas partes, ¿no? Este, en nuestra manera de comunicarnos, en nuestra manera de concebir el mundo, de nuestras expectativas, de relacionarnos, etcétera, de crear arte, en fin, la literatura o la difusión de la literatura también se ve impactada precisamente por la tecnología, ya que las tecnologías, las TICs, ¿no? Por sus siglas, tecnologías de comunicación, pues han contribuido de una manera, en este sentido, muy positiva en la difusión del arte, en la difusión del arte, en la creación del arte, y hacen posibles que las obras literarias lleguen a más personas. Imagínense por allá, en tiempos antiguos, pues era muy difícil encontrar las obras literarias, inclusive pues antes de la imprenta, ¿no? Ya la llegada de la imprenta, pues también se creó una gran revolución que vino a cambiar nuestra manera de relacionarnos, nuestra manera de pensar y demás. Eh, pero pues muy difícil de encontrar las obras, eran muy caras, ¿sí? Entonces, pues actualmente las tecnologías, como ya decía, han contribuido de una manera muy positiva en la difusión de la literatura y hacen posible que las obras literarias lleguen a más personas y más rápido, en cuestión de segundos, en cuestión de minutos, una obra puede ser difundida a lo largo de nuestro planeta Tierra, ¿no? Hasta donde haya acceso a Internet. Entonces, el Internet, los libros electrónicos, los medios digitales constituyen herramientas presentes en nuestro siglo que debemos de aprovechar. Fíjense, yo les comparto, yo era muy asiduo a leer solamente libros en físico. Yo decía, bueno, pues no sé, como que algo tradicional, ¿no? Yo decía, no, yo quiero tener mi libro en físico, a mí me gusta leerlo o leerlo incluso y tenerlo ahí. Pero actualmente, con tantas ocupaciones que tenemos, pues, la mayoría tenemos dos, tres, cuatro trabajos o a veces en el caso igual amas de casa y además tienen otras labores, etcétera. Entonces, un sinfín de ocupaciones que tenemos y pues podemos apoyarnos precisamente de estas herramientas digitales. Les decía, tenemos actualmente los libros digitales o los audiolibros también. Y entonces podemos, mientras estamos haciendo alguna otra labor en casa o algún otro pendiente, podemos estar escuchando también algún audiolibro, alguna novela, algún texto que queramos analizar o que queramos escuchar. Bueno, pues podemos escucharlo también a través del audio, ¿sí? Son herramientas pues actuales que vale la pena utilizar, que son sumamente importantes. Eso es parte de las ventajas, ¿no? De las bondades que ha traído la tecnología, el desarrollo de la tecnología en nuestra vida cotidiana. Nos comenta Erika, en mis
En mi caso, los ebook han sido muy prácticos. Así es, Erika. Realmente ahora, en nuestros tiempos, ya no podemos hablar de que no leemos porque es muy caro el libro o porque no lo encontramos, ¿no? Realmente ya esas limitantes ya no las podemos mencionar porque, vuelvo a repetir, pues tenemos una gran diversidad de formas de poder tener acceso al arte, a las obras literarias y disfrutarlas, aunque estemos haciendo alguna otra, que tengamos alguna otra ocupación. Esa es de las grandes ventajas, pues, que tiene la tecnología dentro del arte. Lo que anteriormente, pues, se enfrentaba a limitantes de tiempo y ubicación. Ya decía, pues las obras no se conseguían porque estaban agotadas, era muy difícil de localizarlas o los costos eran muy elevados. Sin lugar a dudas, las tecnologías contribuyen o han contribuido a la difusión de la literatura, aunque las personas siguen prefiriendo los libros en físico, ¿no? Pero bueno, es cuestión de gustos o pues que podamos apoyarnos de ambas. Nos dice Erika. Aparte, se pueden descargar en línea algunos ejemplares sin necesidad de comprarlos. Así es, Erika. Por eso es que comento que ya no podemos hablar de limitantes, ¿no? Ahora sí, cualquier obra que queramos leer, podemos tener acceso a ella. Muy bien, continuamos. Entonces, gracias a al desarrollo de la tecnología, es que llegan estas formas emergentes de literatura, que es parte de lo que estamos abordando en nuestra actividad integradora 6, ¿sí? En nuestra actividad integradora 6, literatura actual y experiencias estéticas, ¿sí? Donde estamos reflexionando a si se pueden vivir experiencias estéticas a partir de estas formas emergentes de literatura. ¿Qué son estas formas emergentes de literatura? Bueno, pues estas formas emergentes de literatura han surgido nuevos textos que aprovechan las ventajas de las tecnologías de la comunicación para crear nuevos textos en que los lectores puedan ir modificando la historia o tomar decisiones sobre el trayecto de la misma. Algo impensable en otros tiempos, donde los escritores pues tenían el protagonismo, ¿no? No permitían que los lectores pues tuvieran como una cercanía o tanta relación con la obra. Ahora a veces nosotros como lectores o como seguidores de un autor somos coproductores a veces de estas obras. Sí, esto ha generado que la teoría literaria encuentre nuevos elementos de análisis, como el replantearse la relación que hay entre el autor y el lector, la combinación de diferentes formatos en un solo texto o la existencia de un texto escrito por una diversidad de autores en el mundo. ¿Sí? Un híbrido entonces. Con esta revolución tecnológica, los textos son multilineales, multimedia, múltiples en contenido y en forma. Son interactivos y dinámicos. De hecho, actualmente se habla de una revolución mucho más profunda que la producida por la llegada de la imprenta. Y aquí tenemos algunas de estas formas emergentes de literatura. Tenemos, por ejemplo, Acción Poética, este movimiento extraordinario mexicano, un portal dedicado a recopilar imágenes de paredes firmadas por Acción Poética, un movimiento que inició en 1996 con la finalidad de definir la poesía urbana. Yo creo que todos hemos tenido oportunidad de ir caminando o en nuestro medio de transporte y ver esas frases de acción poética que nos cambian nuestro momento, que nos inspiran, que si estamos pasando por un momento difícil, una frase nos cambia, nos inspira. ¿Sí? Entonces,
qué extraordinario que podamos disfrutar del arte en nuestra cotidianidad, así como la colección de literatura electrónica, que es un compendio de textos electrónicos, ¿sí? Publicados entre la Asociación de la Organización de la Literatura Electrónica y el Instituto de Tecnología y Humanidades de Maryland. También tenemos iLiteratura, que es un compendio de literatura electrónica del Centro Cultural y Digital de México, que entre sus obras que ofrece se encuentra Tatuaje, una novela detectivesca que explora diferentes formatos narrativos y lenguajes. También tenemos Poetrónica, que es un proyecto mexicano independiente de poesía multimedia que combina la poesía con el lenguaje de programación en entornos hiperdinámicos como memes que se hacen virales o poemas interactivos que juegan con algoritmos y códigos, todo siempre relacionado con el uso de la tecnología. O, por ejemplo, la Organización de Literatura Electrónica, que es fundada en Chicago en 1999 y que se encuentra presente en diferentes países con el fin de investigar la literatura producida en medios digitales. En fin, tenemos muchas herramientas. Estos son enlaces directamente para que puedas conocer un poco más al respecto. Aquí les compartí algunas frases precisamente de acción poética. Se acercan tiempos difíciles, amar es urgente. Cuidado con los miedos, les encanta robar sueños. Entonces, tenemos, gracias al desarrollo de la tecnología, al arte en nuestra vida cotidiana, en nuestras redes sociales, ¿sí? Entonces, podemos en nuestras redes sociales no solamente seguir a nuestros amigos, a nuestra familia, podemos seguir a páginas que hagan difusión de pintura, de literatura, de arte en general, seguirnos cultivando, seguir creciendo a través de la tecnología, seguir cultivándonos y aprovechar esos tiempos muertos que a veces solamente estamos pues ahí viendo fotos, imágenes, pues también para cultivarnos, llenarnos de poesía, llenarnos de arte, llenarnos de literatura. Está por cortarse la sesión. Ya tenemos más de una hora de sesión, entonces preguntarles, si tienen alguna duda, abrimos una nueva sesión o si no, con esto terminamos y nos encontramos el viernes para continuar con la explicación de esta presentación y con alguna duda. Pero si ustedes tienen alguna duda, podemos regresar con alguna otra sesión. Nos dice Erika, de momento no. Gracias por preguntar. No, gracias a ti, estoy para servirles, Erika. Se nos pide que hagamos la sesión de mínimo una hora y pues para también no quitarles ustedes el tiempo. Sabemos que hay múltiples ocupaciones, pero si tienen alguna pregunta, puedo abrir otra sesión. Ana Rosa, ¿tú qué nos dices? No, está bien. Ahorita ya está todo bien. Excelente. Bueno, entonces, con esto terminamos nuestra sesión. Gracias por acompañarnos. Nos encontramos el viernes, primeramente Dios, para continuar con nuestra presentación. Saben que tienen este material lo tienen en el foro de novedades para que puedan apoyarse en la realización de sus actividades.